¿Por qué hablar de escritoras del siglo XIX? Antes de responder esta pregunta, me gustaría presentarme. Mi nombre es Daniela Galicia, soy alumna de la Facultad de Historia de la Universidad Veracruzana. Este video se hizo con el propósito de dar a conocer tres escritoras veracruzanas del siglo XIX. Esta idea parte de una conmemoración relacionada al Día de las Escritoras, que se celebra cada mes en el lunes siguiente a la festividad de Santa Teresa de Jesús, que es celebrada el 15 de octubre, quien fue una de las primeras escritoras con una extensa obra literaria y epistolar. Además, fundadora de la Orden de Carmelitas Descalzos. En este año, el Día de las Escritoras se celebra el lunes 17 de octubre y si bien este video se presentará en el marco del Festival Afrocaribeño, resulta interesante que dentro de las investigaciones sobre las mujeres en la literatura veracruzana no destacan mujeres afrocaribeñas. Ello permite cuestionarnos varias cosas. ¿Por qué no tenemos información sobre ellas? ¿Qué cánones han construido dentro de la investigación que excluyen a estas mujeres? ¿Y en dónde podemos encontrar aquellas voces ausentes? Si bien estas preguntas no entran en el propósito del video, me pareció importante ponerlas de manifiesto. Ello se debe a que dentro de las investigaciones sobre mujeres en la literatura veracruzana destacan aquellas que por lo regular provienen de la élite y de familias con poderío económico, pero que ello no demerita el arduo trabajo y la complejidad de escribir en un contexto como el siglo XIX. Para responder la pregunta que hice al inicio, tendré que hacer un pequeño viaje en la historia. Desde la pluma de los historiadores, las mujeres han sido abordadas desde la excepcionalidad o la complementariedad respecto de los grandes hombres, pero siempre desde un lugar de subordinación. Desde este pensamiento, las mujeres hemos sido marginadas de nuestra propia historia como civilización al erigirse lo masculino como prototipo de lo humano universal. En ese sentido, para quienes intentamos dedicarnos al estudio de las mujeres y su historia, este constituye no solo una tarea académica, sino reivindicativa, en pos de hacer tangible en la escritura de la historia la presencia femenina. Recuperar a las mujeres como sujetos históricos implica reinsertarlas en un horizonte mayor de acción colectiva que implique la construcción de lo que suele denominarse mundos femeninos. El término literatura femenina en sí mismo es complejo y los críticos no se ponen de acuerdo totalmente en su caracterización, pero en general el término de literatura femenina se emplea para designar la producción literaria hecha por mujeres y aunque el debate continúa y son precisamente algunas mujeres las que pugnan por desechar una terminología que las orilla una vez más a situaciones de marginalidad, puesto que nunca se habla en igualdad de circunstancias, en este caso vamos a utilizar este término. Particularmente en México, en el México del siglo XIX, tiempo en el que poco a poco comienza a gestarse como nación independiente, la participación de las mujeres en la vida cultural de esta época empezó a tomar cada vez mayor importancia. Durante las primeras décadas, algunos concurrían a tertulias junto con mujeres y asociaciones literarias, pero en la segunda mitad del siglo fueron reconocidas principalmente por su labor poética. Para 1840 existía en México una franca preocupación por la educación de las mujeres, tal y como lo demuestran los artículos publicados al respecto durante la época, principalmente aquellos que aparecieron en Panorama de las Señoritas, 1842, donde se aborda abiertamente el tema. La instrucción fuera de casa desató fuertes polémicas, pues se consideraba un peligro dejar a las niñas y jóvenes en manos de personas desconocidas. Se criticaba el hecho de que dicha instrucción le restaba importancia a la figura materna, considerada la formadora y educadora natural por excelencia. Pese a las circunstancias, en la década de 1840 proliferaron escuelas, academias y maestros particulares, los cuales no trajo en sí grandes cambios en la educación femenina, pero empezaban a apuntalar una serie de transformaciones que se iban a dar. Si bien es cierto que durante el siglo XIX la población femenina constituyó el sector de lectores más importante y amplio del México independiente, también es verdad que esto no significó el acceso abierto y libre a las actividades artísticas y literarias. Es decir, gran parte de la producción de obras literarias durante el siglo XIX tuvo como destinatarios principales a las mujeres. Sin embargo, en el terreno de la creación literaria y sobre todo de su producción, a muy pocas se les permitió el acceso. De esta forma, la población femenina fue básicamente el público cautivo de novelas, poemas, cuentos, óperas,
y más no creadoras de dicho material. Ya para 1850, la publicación de poesía femenina en periódicos y revistas se convierte en algo frecuente, abriéndose incluso espacios exclusivos para la publicación de textos, precisamente femeninos. Tal fue el caso de la Semana de las Señoritas Mexicanas, que era un medio en el cual se propuso, entre algunos objetivos, el de proporcionar un espacio para las mujeres que estaban en desarrollo de su escritura. A partir del segundo volumen de este semanario, la cantidad de poesía remitida es verdaderamente notable, lo que convierte a la revista en una verdadera tribuna lírica femenina. Ya para la década de los 70 surgen las primeras revistas literarias femeninas, no solo dirigidas a las lectoras, sino también escritas, algunas de ellas por mujeres. Tal es el caso de La Ilustración o La Siempre Viva, Las Hijas de la Náhuac, Violetas de la Náhuac, entre otras. De acuerdo con Lilia Granillo Vázquez y Esther Hernández Palacios, las mujeres escritoras de esta época estaban emparentadas o provenían de las clases sociales altas. Además, cubrían y exaltaban el perfil deseable para la mujer de esposas y madres cuyos escritos, al salir de la esfera doméstica, enaltecían a la patria. Los textos escritos por las mujeres se fueron transformando poco a poco hasta ejercer una crítica social y moral que cuestionaba su forma de vida y los atributos propios de su sexo. Una de las transformaciones que se dieron durante el siglo XIX y que impulsaron fuertemente el acceso de las mujeres a la palabra escrita fue el triunfo del liberalismo económico. Particularmente hacia la segunda mitad del siglo XIX se puso en marcha un proyecto de modernización económica, el cual implicaba, además de cambios tecnológicos y de comunicación, la adopción de nuevos valores como el progreso y la modernidad. Pero para poder llevar a cabo estos cambios se consideró importante ejecutar reformas educativas que contribuyeran a lograr la emancipación de la sociedad mexicana, y entre estas se encuentra la expedición de la Ley de Instrucción Pública en diciembre de 1867, que con un espíritu, digamos, cientificista, pretendía lograr cambios sociales y económicos en beneficio de la sociedad mexicana. En cuanto a la educación en Veracruz, debe reconocerse los esfuerzos de cada uno de los gobiernos que intentaron luchar contra el analfabetismo y cambiar el nivel educativo de los veracruzanos a partir de la creación de escuelas de primeras letras, además de las de secundaria, preparatoria y de estudios avanzados. Tal y como menciona Soledad García, ya desde la cuarta década del siglo XIX, los gobernadores manifestaron un interés por el ramo educativo, y que éste se organizara y contara con una legislación que de alguna manera fuera normando los estudios. El gobernador Francisco Hernández, quien asume el poder en el 71, propuso una iniciativa de ley que incluyera en su reglamentación en la misma del todo Estado, o sea, que hubiera educación. Pero es hasta el régimen de Apolinar Castillo cuando se llevó a cabo la fundación de Escuela Superior de Enseñanza para Niñas. Sin embargo, la enseñanza práctica y útil no se expandió entre las clases sociales más desposeídas, sino entre un grupo de niñas que descendían de familias pudientes de la sociedad veracruzana. A pesar de esto, la inserción de las mujeres en la escritura fue un paso histórico en el reconocimiento de sus capacidades más allá del deber ser que se les atribuía. Y ejemplo de ello se tiene a la poetisa Josefa Morillo, que será la primera mujer que voy a abordar. Ella nace en 1860 y muere en 1898 en Tlacotalpan, Veracruz. Desde los 15 años colaboró en revistas, periódicos y se le conoció como la musa del Papaloapan. Sus poesías aparecieron en varios periódicos como El Dictamen. Josefa nació en una casa muy familiar que se ubicaba junto al río Papaloapan, en Tlacotalpan, Veracruz, donde su familia había residido desde tiempos coloniales. Permaneció soltera a raíz de la muerte de su pretendiente Lorenzo, quien se vio atacado por una fiebre que provocó un rápido fallecimiento en apenas 3 días. Y bueno, por su parte, Josefa Murillo padecía de asma, por lo cual no pudo atender la escuela adecuadamente y se vio la necesidad de que sus enseñanzas fueran líricas por parte de sus tías paternas. Sus primeras obras las escribió cuando tenía apenas 15 años de edad bajo el seudónimo de Xochitl, y después utilizó otros 4 como Toloche, Ráfaga, Matusalén y El Chaquiste.
Fue políglota, autodidacta y aprendió el zapoteco de los trabajadores cañeros que se hospedaban en casa de su padre. En general, la obra de Josefa Murillo ha sido leída como poesía de tema amoroso y nostálgico, aunque también parte de lo que se caracteriza a su poesía es la ironía con que presenta los roles de género. Por ejemplo, el investigador César Cañedo argumenta que la imagen que se construye en torno a Josefa como poetisa dolorida, cuya poesía sería la de una mujer frágil, sensible, enfermiza y en reclusión hogareña, se amolda muy bien con algunas intenciones románticas que provienen de diversas fuentes y que construyen un estereotipo de poetisa válido para la mirada generalmente exterior y masculina del deber ser de las escritoras decimonónicas. Sin embargo, de Josefa se presentan también desde otras vertientes expresivas algunas temáticas en las que sobresalen el uso del humor, la brevedad poética. Además, aparecen temas satíricos, incluso en un par en los que critica la Iglesia de las Beatas. Josefa Murillo tuvo actos de rebeldía y la intención de ser una mujer liberada, incluso lejos del hogar paterno. De ahí que la imagen dolorida y sumisa de la poetisa no molde bien con lo que expresó ni con aquello que intentó ser. Si bien en vida no obtuvo completa libertad debido a sus circunstancias, en el discurso lo logró y ejerció plenamente. Eh, la imagen que se creó de esta poetisa se nutre de diversos abrevaderos sobre lo que es y debe ser una mujer, sobre lo que es y debe ser una poetisa. Y hay una intención por presentarla como una letrada femenina, por integrarla, pero siempre desde una estructura patriarcal, que es la que matiza la entrada de las mujeres a la cultura literaria del momento. Y en ese sentido me pareció interesante leerles un poema que se llama Flor de ayer. ¿Cómo negarla si me fue perdida, con dulce acento y ademán huraño, cual si temiera ocasionarme daño, la fervorosa súplica rendida? ¿Cómo negarla? Vacilé aturdida, y ante aquel modo de pedir extraño, pensé que bien pudiera un desengaño, por una flor acabar su vida, y la entregué, pero mirando al piso, con un temor tan grande y verdadero, que ni hablar me dejó, y de improviso, dióla un beso mi joven caballero, que para el álbum de sus triunfos quiso mi flor primera y mi rubor primero. Si bien por cuestiones de tiempo no me permite analizarla, creo que leerlo es un ejercicio interesante porque permite conectar un poco sobre su vida, cómo pensaba, cómo sentía y cómo también visualizaba las actitudes del otro. Pero bueno, otra escritora veracruzana es María Enriqueta Camarillo y Roa de Pereira, nacida en 1872 en Coatepec, Veracruz también. Se inició en la narrativa con el cuento El maestro Floriani, que apareció en la revista Azul en 1895, y es considerada, y pongo entre comillas, la primera mexicana que se dedica por entero al quehacer literario. Sus libros fueron leídos en América y en Europa durante las primeras décadas del siglo XX, llegando incluso a ser seleccionada para representar la literatura femenina hispanoamericana en una colección francesa que se llama Le Cahier Féminin por su cuento El secreto. En el estudio preliminar, una de las investigadoras, de nombre Esther Hernández Palacios, de la Universidad Veracruzana, destaca que esta poeta y narradora nació en el seno de una familia rica y católica. Cuando tenía 22 años, Camarillo, quien había tenido una educación privilegiada, publicó sus primeros poemas en el periódico El Universal y lo hizo con el nombre de Iván Moskovsky, que hace referencia a un músico que ella admiraba. Y en ese entonces no era fácil que, más allá de los diarios o revistas femeninas, las mujeres lograran espacios en publicaciones de relevancia nacional, de ahí que tuviera que recurrir a seudónimos precisamente masculinos. Publicó su primer libro en 1908, que es el poemario Rumores de mi huerto, y desde entonces su poesía gozó de un buen recibimiento por parte de la crítica y de los lectores. Poetas como Ramón López Velarde y la chilena Gabriela Mistral escribieron comentarios positivos de su obra. Además, cabe destacar que fue nominada al Premio Nobel en 1951 y pese al éxito que tuvo en su momento, hoy prácticamente casi nadie recuerda a esta poeta y narradora. Hernández Palacio considera que una de las razones de su olvido es que su obra se circunscribe a una época, y cito, en donde escribía con un estilo y sobre unos temas que han pasado de moda. Escribía para las mujeres conservadoras y para los niños. Y aunque fue una muy buena novelista, esta poco interesaría a las mujeres de ahora.
Ella escribía para las mujeres porque le interesaba que fueran cultas y educadas, pero no creía que tuvieran que leer lo mismo que los hombres ni dejar el cuidado de la casa y de los hijos. No obstante, la especialista considera que su poesía, como Rosas de la Infancia, no han envejecido y que estas últimas merecen ser reveladoras. Además, comenta que hace falta darle el lugar que merece dentro de la historia de la literatura mexicana, ya que no figura en el canon de las letras mexicanas, aunque fue la primera mexicana traducida y leída fuera de México. Quizás es importante comprender que en este tiempo las mujeres se abrían paso con muchas dificultades y eran rechazadas. María Enriqueta Camarillo es la única escritora mexicana que es nominada al máximo galardón de las letras en el mundo y muere a los 96 años prácticamente sola, casi ciega y en una casa de la colonia de Santa María de la Ribera. Por otro lado, a pesar de este trágico final que sufren muchas de las mujeres escritoras y que a veces desconocemos, eh, pasaría a hablar a otra que se llama María Botiguer de Álvarez. Esta tercer mujer de la que vamos a hablar hoy es una novelista y poetisa originaria de la villa de Catemaco, donde nació en 1876. Y desde la edad temprana, o sea, a los 15 años, que me parece muy curioso porque es un factor en el que por lo menos en estas tres mujeres comienzan a escribir sus poemas, ella comienza a publicarlos y ya para 1911 podemos encontrarlos en los periódicos de la ciudad de Jalapa. Fue hija de un alemán llamado Philipp y de la española Ana María Murcia. El padre muere siendo muy joven esta chica, llevando a que la familia se trasladara a la ciudad de Veracruz. Y es el mar, la ciudad y los recuerdos de su infancia lo que motivaron en parte a María para escribir sus primeros versos, como había mencionado, a la edad de 15 años, pero sin ofrecerlos públicamente. Ya cuando inicia la Revolución Mexicana, su poesía ya circulaba gracias a las publicaciones de los rotativos de Jalapa y Veracruz. Sus biógrafos, como es el caso de Leonardo Pasquel, en su obra 50 distinguidas veracruzanas, menciona la simpatía y el talento de esta poeta, ¿no? Y para 1922, ya ella radicando en la Ciudad de México, en donde colabora en la revista El Hogar, así como la del Globo, El Demócrata y El Universal, eh, ella comienza a formar un grupo de mujeres que se llama el Ateneo Mexicano de las Mujeres, que es una de las primeras organizaciones de este tipo en nuestro país, y ahí empieza a llevar a cabo conferencias, también leía sus poemas, realizaba viajes y mesas redondas, participando después activamente en la Unión Femenina Iberoamericana y en la Vanguardia de Acción Veracruzana. Sobre ella tenemos información mediante la pluma de otras escritoras, tal es el caso de María Enriqueta Camarillo, la cual menciona que es una poetisa exquisita, que sus sentimientos son tan finos, de gustos tan delicados y de un alma tan bella que nimban a todos una plácida luz que atrae, y estoy citando con sus palabras a María Enriqueta Camarillo. También podemos conocerla mediante otros escritos, como el de Catalina de Herzl, que es una periodista y dramaturga, poeta, guionista y también pionera en la adaptación cinematográfica en México, que dice, también voy a citar, que en sus poemas, tras de una descripción objetiva, termina con una rápida pincelada de emoción íntima, como si la poetisa, después de peregrinar por el paisaje, retomara para mirar en su propio espíritu, o como si básicamente hubiera contemplado el paisaje iluminado con la luz de su alma, en donde olvida por un momento de sí misma, y ello es porque María refunde lo que mira y lo que siente en expresiones comparativas de su propia psiquis. Eh, Leer a estas dos cómo la concibían, creo que también concibían cómo nos permite entender otra parte de su vida, ¿no? Otra parte que muchas veces no se encuentra en los escritos ni en las autobiografías, ¿no? Sino cómo se mira y cómo se representa al otro. Y la Alondra de Catemaco, que es como se le decía a María, muere a la edad de los 69 años, el 31 de diciembre de 1960 en la Ciudad de México. Como se mencionó al principio del video, uno de los propósitos del mismo es dar a conocer a algunas mujeres, en específico tres, por cuestiones de tiempo, que significaron un paso importante en esta lucha por la escritura y el conocer ciertas voces, sobre todo de las mujeres, que a pesar de que entendemos que la mayoría pudieron acceder porque eran de una clase social o una clase la cual económicamente estaban bien,
también es importante entender el contexto en el que se encontraban y en el cual luchaban también por hacer escuchar sus voces. En ese sentido, espero que les haya gustado la presentación y que les hubiera metido un poco de curiosidad.